se llama dumping. Entonces, esta idea de que la liberación sexual es prodigarse y es tener sexo gratis con varones, porque eso es la libertad sexual, lo que produce es dumping con respecto a lo que podría ser la generación de economía por parte de las trabajadoras sexuales que no están dispuestas a hacerlo de manera gratuita. Esa es una de las hipótesis que tiene el texto. El texto se está basando en un concepto que ustedes pueden encontrar en el tomo 1 de Historia de la Sexualidad de Michel Foucault. Michel Foucault tiene una frase maravillosa que es decirle que sí al sexo, no es decirle que no al poder. En algún momento la operación ha sido convencernos a todos de que la liberación y la libertad sexual es tener más sexo indiscriminadamente. Lo cual, quizás tal vez sea, no estoy diciendo que no, pero el peligro de eso es exactamente lo que indica el texto. O sea, finalmente vamos a funcionar como trabajadoras sexuales que no cobran por sus servicios, o sea, de onda. Que es un lugar peligrosísimo, el de onda. Para todo es un lugar peligrosísimo, el de onda. Bien, ¿qué más del texto? ¿Qué más pueden rescatar? Antes de que me voy a meter con unas cuestiones más formales. ¿Qué más les pareció? A mí lo que rescato es cuando se pone a hablar del tema de las afectaciones y cómo nos relacionamos con la gente o cómo se relaciona la gente supuestamente liberada sexualmente con sus parejas sexuales. Que es como que ya no busca una especie de o intercambio o algo, es más bien como una especie de negocio medio tirado de los pelos, medio, no sé, medio al servicio de algo más, que no es algo, no sé, gratificante. Claro, lo que dice el texto básicamente es que hubo un momento donde las mujeres mucho menos liberadas, ese feminismo, esa propuesta del feminismo de la igualdad, en realidad recibían una serie de compensaciones por su opresión. Como por ejemplo te tenían que mantener o administrabas la economía familiar o hogareña, o sea, por eso eras la dueña de la casa o la ama de casa, ¿no? Que probablemente sea el modelo de alguna de nuestras madres o tal vez de nuestras abuelas. Ustedes son un poco más jóvenes que yo. Bien, se nos ha convencido de entonces lo contrario, ¿no? Que lo que decíamos antes, que la libertad es esto, el prodigarse sexualmente. Y ahora ese prodigarse sexualmente por nada a cambio de esas cuestiones que sí ocurrían anteriormente, donde, bueno, si un hombre casado te quería dar macho, tenías que ponerse, fueras o no declaradamente y subjetivamente una trabajadora sexual. O sea, estaba clarísimo ese vínculo, estaba clarísimo la mujer legal y la concubina. Y la concubina no era por nada a cambio, era una figura, o sea, te tenías que poner por la amante, ¿se entiende? O sea, tenía que compensarla por esos favores o servicios que la amante le estaba dando. Hoy consigue esto gracias a esta idea de que en realidad nuestra libertad sexual depende de una idea que es una idea muy complicada, porque es la misma idea que se muerde la cola del abolicionismo, que es la idea de elección, donde una elige. Bueno, si una elige, ¿por qué no puede elegir el trabajo sexual? Si una elige acostarse con cualquiera gratis, ¿por qué no puede elegir lo otro? ¿Me entiendes? O sea, como si la idea es, a mí la elección me parece muy complicada, siempre lo digo, pero si la vamos a sostener, la sostenemos para todo. O sea, no es que hay elección para una cosa y para la otra no. Si yo puedo elegir libremente, acostarme, qué sé yo, con todos mis compañeros de trabajo, porque me encanta coger, entonces ¿por qué después no puedo elegir lo otro? ¿Se entiende? Es como pareciera que una operación es elección y la otra operación no es una libre elección. Por otro lado, con respecto a lo que vos estabas diciendo, hay otra cuestión, que es una cuestión que también lo podemos citar a Foucault. Foucault va a decir que las prácticas, cualquier práctica, tienen la capacidad de convertirse en una subjetividad, es decir, de convertirse tal vez en un grupo organizado que te brinde apoyo, afinidad, comunidad, que cree en torno a los mismos intereses, que se acompañe, en fin. Piensen, por ejemplo, el ejemplo que va a dar Foucault, ¿no? Este es su ejemplo. Piensen, por ejemplo, en algún momento el discurso médico, psiquiátrico, legal, organiza la idea de la homosexualidad, crea la categoría, o sea, y empieza a ser objeto de estudio. Y en torno a esa categoría
aparece la figura del homosexual. Ya no el sodomita, ya no el perverso, el homosexual. Y el homosexual, a principios del siglo XX, y con el correr del tiempo, se va organizando como una subjetividad que permite una serie de acontecimientos. Digo, la homosexualidad no era lo que es hoy, digo, hasta hace 20 años, era, ¿cómo decirlo? Tenía un potencial insurreccional muy alto. Y eso se da en torno a las prácticas. Piensen, por ejemplo, las prácticas sadomasoquistas, que también son hasta el día de la fecha tan denostadas. Bueno, entonces, ¿cómo se puede organizar alrededor de esas prácticas? Comunidad, afinidad y tal. Una de las cosas que está diciendo este texto, que el trabajo sexual como categoría identitaria lo que crea es comunidad. Las trabajadoras sexuales, por supuesto, como todo, no es sin tensión, sin polaridad y sin conflicto, no es que es un lecho de rosas organizar un grupo de una comunidad, ¿se entiende? O sea, una se cascotea con las amigas también, no es que es todo pacífico, pero quiero decir, en torno a eso se puede organizar una subjetividad, es decir, quienes se reconozcan identitariamente como trabajadoras sexuales, entonces busquen a sus compañeras, busquen a sus aliadas, busquen a sus afines, hagan afinidades, hagan alianzas con los clientes, por ejemplo, con las personas que procuran sus servicios, todo en torno a la práctica. En cambio, la mujer liberada, que para mí es como la contracara del varón antipatriarcal, no organiza eso. No tiene no se organiza en torno a esa subjetividad. Está aislada, está sola. Es nuevamente Sex and the City, esa es su imagen, ¿no? Entonces me parece que va por ese lado. ¿Y cuál es la propuesta? Que el texto termina con una propuesta, no sé si la vieron, como ¿cuál es la propuesta que el texto trae hacia el final? ¿Cuál sería, por ejemplo, la salida con respecto a ese aparato de captura o esa coerción de la libertad, ¿no? Como si la libertad, vieron que la libertad siempre está bien vista, como la igualdad, son esas cosas que para mí son tremendas, o sea, debería desconfiar, porque ya en los fundamentos de la sociedad, del capitalismo, está planteado la idea de que nacemos libres e iguales por naturaleza. Entonces, cuando te dicen libre, una debería temer, pero sin embargo le parece que no. Entonces, ¿cuál sería la propuesta del texto como para escapar, como para fugar esta idea de la liberación sexual, como para emanciparse de la emancipación sexual? ¿Qué propone el texto? Muy bien, desistir. Exacto. Decir no, gracias. Bien. Sí, ¿qué significa eso de desistir? ¿Alguien más iba a hablar sobre eso? Como que lo que entiendo de desistir sería como referir que no para habilitar otro tipo de posibilidades. Claro. Que no tenga que ver con respecto a la sexualidad como la religión. Tal cual. Sí, efectivamente, va por ese lado, ¿verdad? Esto, sí, esto es para mí. En realidad les estoy pidiendo un Facebook o para agregarlas y tal, para guardarles información. Si alguien no se anotó, se anota. Es para mí, personal por completo. Sí, hay una idea que es una idea que la van a encontrar si la quieren rastrear en el texto igualitario. A mí me gusta mucho trabajar esta idea, me parece que es como uno de los pilares fundamentales de deconstrucción y también uno de los pilares fundamentales como de una revolución que podríamos decir una revolución molecular que tiene que ver con, el Guattari la llaman así, con organizar una máquina célibe. Ellos le van a llamar máquina célibe a partir de un personaje, de un cuento, que yo les recomiendo, es un cuento lindísimo, que se llama El escribiente, de Melville. Bartleby, el escribiente. No sé si había para escribir. A ver, no, sí, ahí escribo. No, hoy no es. Sí, puede ser, gracias. Bueno, ahí en Bartleby, el escribiente, ahora lo voy a escribir, un cuento de Melville. Melville es el de Moby Dick, por Moby Dick lo van a conocer más. Bueno, ahí está este señor, que es un personajito muy gris, muy oscuro, este buen Bartleby, que va a trabajar a la oficina de un contador público.
Y el contador piensa que va a ser fácilmente manipulable este personaje, porque como se ve, es una persona, tiene el estereotipo de lo que podríamos llamar un pusilánime. Piensa que lo va a poder pasar por encima sin ninguna dificultad a este buen Bartleby. Y Bartleby, cada vez que le piden hacer algo, Bartleby no dice que no, y se enfrenta, dice que preferiría no hacerlo, y no lo hace, porque desconcierta con su contestación. No dice un no rotundo y se enfrenta, dice que él preferiría no hacerlo, lo cual sintácticamente ya es una ridiculez, porque una no quiere o quiere, no prefiere no. ¿Se entiende? O sea, preferir no, ¿qué quiere decir? Prefiero no. Una no prefiere o prefiere, no prefiero no. Entonces ya, bueno, están así durante un tiempo. Finalmente esta operación, a la cual derecho igualitario van a llamar máquina célibe, a esto que hace Bartleby, ahora voy a explicar qué quiere decir eso, enloquece al patrón, lo enloquece, lo logra desconcertar a tal punto. Bueno, ahí les escribo. ¿Por qué le van a llamar máquina célibe? Y esta era la propuesta de desistir del texto. Del este igualitario le llaman máquina célibe. ¿Qué es ser célibe? Célibe es no tener un tipo de organización sexual que reproduzca algo. Eso es un ser célibe. Célibe es una persona que no tiene sexo con nadie. Es como una persona asexuada. Hace María. ¿Cómo le va? Donde quiera. Entonces, la idea de la máquina célibe es acoplarse a un tipo de situación o persona o objeto, lo que sea, como en el caso de Bartleby, pero no producir nada, o sea, no reproducir la situación. Si por un lado Bartleby, que lleva las de perder, se enfrentara, lo echarían y no lograría su cometido, que es seguir cobrando por no hacer nada, que eso es lo que trata de hacer Bartleby. Y si hiciera lo que el patrón quiere, estaría trabajando, que tampoco es lo que quiere, no quiere trabajar. Entonces lo que hace es organizar una máquina célibe, desde su total lugar de pusilánime, de que, bueno, ¿qué hacemos con Bartleby ahora que lo tenemos acá y el contador no sabe qué hacer? A eso le llaman máquina célibe. El preferir que no, algo que también se conoce como opt-out, ahora lo voy a explicar, el dejarse caer, forman todas estrategias, son parte de esta estrategia de la máquina célibe, donde quizás tengamos necesariamente que acoplarnos a una situación, pero nos acoplamos de tal manera donde lo que producimos es no reproducción, o sea, una tierra estéril, producimos infertilidad, entonces no se reproduce el mecanismo. El texto cierra con esta idea, que hay que oponerse a la libertad sexual. Ustedes habrán visto, yo los he visto en la universidad donde estudié hace bastante tiempo, unos cartelitos horrendos, así como las cosas más feas que existen en el universo, que decían, que viene el de las estables apareciendo para hacerlas tus putas, vienen con el tenés que coger bien o tenés que aprender a coger, bueno, una cosa así que un soplo cuando lo pienso, que era como hablarle a los varones y decirles que en realidad lo que se hace con una trabajadora sexual es en sí ya violatorio. Esa idea es una idea de una de las más grandes siniestras de la historia del feminismo, que es la señora Nancy McKinnon. Es maravillosa McKinnon, porque McKinnon dio toda una voltereta, dijo unas cosas terribles, como por ejemplo que todo sexo heterosexual era violatorio, y ahora está con un hombre. Me encanta McKinnon, los niveles de mamarracho, 30 morias se ganó el nivel de mamarracho, está más allá hizo romper el mamarrachómetro Nancy McKinnon. Está viva eso, está viva, vive por ahí en Estados Unidos, es abogada, una siniestra total. Y bueno, esta Nancy era la que decía estas cosas tremendas, que cualquier tipo de relacionamiento sexual con un varón entonces era violatorio. Por ende, el trabajo sexual era como esa violación llevada al máximo por el intercambio de dinero. La idea entonces,
¿Qué es lo que pensará McKinnon? Lo que pensará McKinnon es que más libre se es si una se prodiga sexualmente, porque en realidad McKinnon no sé qué piensa, porque McKinnon creo que ya a esta altura no piensa, y tiene como una cierta confusión, ve pornografía en todos lados, bueno, le anda mal la cabeza a McKinnon. Si quieren ver como otras personas, no soy la única que se burla de McKinnon, si ustedes quieren ver así burlas más de high society, nivel top, a Nancy McKinnon, pueden ver un documental de Judith Butler que se llama Vida Examinada. Está en internet, lo van a conseguir en YouTube gratis y subtitulado. Y en ese documental, en un momento Judith Butler va y mira una muestra de fotografía donde hay unas fotos muy sugerentes, para nada porno, ni siquiera son desnudos, pero son así como medio sugerentes y demás, de unos cuerpos que en apariencia parecen mujeres, pero no lo podría especificar justamente porque no se ve nada, y que en apariencia son muy jóvenes, y que pasa Butler y dice, si esto lo viera McKinnon diría que es pornografía, que moría de la risa, véanlo. ¿Vos es Nancy o Catherine? Esa, Catherine. Nancy Fraser es su mejor amiga, gracias. Se me confunden, son como las dos cachabachas Sí, lo que del pasa cuento. que lo que dice Catherine McKinnon es, me parece a mí, ¿no? Respecto que lo voy a decir. Está en contra, obviamente, de lo que es el trabajo sexual, la prostitución. Sí. Entonces uno también cuando ves, yo siempre hago similitudes cuando uno va a un congreso de trata y te agarra de las que tienen posturas feministas, pero no las feministas porque dentro del feminismo hay varias, el liberal, o sea, la feminista la que dice como conservadora, bueno. Entonces Catherine, yo pienso que vendría por ese lado, y también como vos decís, es como que relaciona y ve todo como chanchada, digamos. Habla de prostitución y es chanchada, pornografía y una barbaridad. Pero me parece que es por la postura que ella tiene, porque ella dice que no está a favor de lo que es la prostitución y el trabajo sexual, porque dice que es, bueno, que dice la mayoría de las mujeres están en contra del trabajo sexual, porque dice que es violencia hacia el cuerpo de la mujer y constantemente habla de eso. Pero me parece que es la postura, ¿no? Que, o sea, yo imagino que se enfrenta con algunas personas que están en contra, o sea, de eso, y es como obviamente, o sea, Claro. no te vas a poner de acuerdo porque son distintas situaciones. El tema es que esa postura es hegemónica y uno de los problemas que ha suscitado esa postura, como también el feminismo blanco y el feminismo blanco, burgués, liberal, etcétera, con esa postura, porque como siempre dicen las compañeras acá, nos estuvieron repitiendo todos estos encuentros, hay una posición de clase, hay un problema de clase donde colisiona, ¿entendés? Porque la empleada doméstica no le molesta, o sea, le molesta la trabajadora sexual, entonces hay Yo pienso que tenés por prejuicio, porque muchas veces pasa eso. Sí, yo creo que también hay alianzas complicadas. Ese discurso hegemónico, por ejemplo, en el caso de McKinnon y toda esa alianza, que en algún momento la tenemos que repasar antes de que terminen los encuentros, hizo alianza con Rivas. O sea, ni más ni menos. ¿Entendés? Es como para organizar los escuadrones del vicio y sacar a las trabajadoras, básicamente para protegerlas, lo que acá las compañeras trabajan como violencia institucional, que finalmente no podés explicarle a nadie te escucha que en realidad vos estás eligiendo, que sos autónoma, que no estás traficada, que no estás tratada, y nadie te escucha y te pasa por encima del aparato estatal. O sea, entonces, este feminismo blanco, burgués, liberal, de la igualdad, justamente lo que ocurrió es que hicieron una alianza con lo peor que tenía, digo, no con cualquier estado, con el más rancio. O sea, uno de los más rancios que hubo, una de las fusiones más rancias que hubo en Estados Unidos. Y el problema es que en este momento, quizás no para los que estemos acá, pero para el afuera ha habido una juxtaposición entre feminismo y abolicionismo, como si fueran la misma cosa, entre otros problemas. Pero y lo de la violencia, lo que vos traes a colación, es muy interesante porque en el fondo hay, como vimos en el primer encuentro, en el texto de Nestlé, hay una patologización de todas aquellas categorías sexuales o prácticas sexuales que no sean propiamente reproductivistas.
porque en realidad hay un montón de prácticas sexuales que podríamos calificar como violentas y no necesariamente esa violencia, yo no las veo violentas, quizás agresivas me gustaría más, o fuertes, es el adjetivo que yo usaría, pero también están denostadas y no necesariamente forman parte de los, pueden o no formar parte de los servicios sexuales, pero quiero decir, es la misma criminalización de toda una serie de prácticas, no sé, qué sé yo, meterse un puño en algún orificio, no sé, las prácticas sadomasoquistas, en fin, juegos, lo que se llaman los juegos de sangre, de orina, de aguas, en fin, todos esos que forman parte de las prácticas sadomasoquistas y que no están contemplados como violencia. Ni que hablar de las diferentes violencias, que también les dicen violencias, y es un problema que tenemos con el feminismo, de ver violenta la respuesta de la oprimida, o sea, ir y tirarle, que no ocurrió, pero ojalá hubiera ocurrido, un coco a la Catedral de Mar del Plata, eso no es violencia. Violencia es la desaparición de mujeres trabajadoras sexuales por el aparato represivo de Mar del Plata. Eso es violencia. Lo otro es una respuesta, es organizar la respuesta. Y el feminismo, que es el mismo feminismo que es abolicionista, es el que va a cuestionar, objetar y va a decir así no se hace, la que se pone en su lugar a cualquiera que se salga de ese lugar plácido y conveniente, donde todo lo tenemos que resolver a través de un diálogo que en realidad no existe. ¿Con qué vas a dialogar? ¿Con Papillón? O sea, ¿qué vamos a dialogar? ¿Con los pachos también de Papillón? O sea, me parece que no. Entonces, digo, yo por lo menos no tengo ganas de hablar con esa gente. Con la Catherine de repente podría, o con la Nancy, podría llegar a charlar algo, pero ¿con qué voy a hablar con Papillón? Hay que tirar una piedra, o sea, no se puede hacer otra cosa con una persona así. No llega a la categoría de ser humano, como para tenerle ningún tipo de respeto, ya no es una diferencia. Entonces forma parte de lo mismo. O sea, uno de los problemas que tenemos en este momento, yo diría lo siguiente, como es la yuxtaposición o la igualación de feminismo abolicionista, como si ser feminista es ser abolicionista, con lo cual no se permite un diálogo, que es en parte todo lo que estuvieron diciendo en estos encuentros, que estuvieron contando las compañeras, que en realidad no se les permite. De hecho, no hay un taller sobre trabajo sexual en el encuentro regional de mujeres. Hay un taller, ¿cómo era? De situación de prostitución. No hay otro tipo de taller. Imagínense un taller que dijera, no sé, mujer y sexualidades degradadas si se hablara del lesbianismo. O sea, nos pondría locas a todas, no lo permitiríamos. ¿Por qué lo permitimos de lo otro? ¿Se entiende? O sea, podría haberlo, o sea, ¿por qué no? Podría haber un taller, bueno, prácticas sexuales no normales, mujer y prácticas sexuales anormales. Y ahí vamos todas las cosas. A hacernos mimitos de, bueno, nos violó el abuelito y qué sé yo, y ahora soy un poco lesbiana, no sé, ese tipo de cosas que dicen los psiquiatras. Entonces, bueno, forma parte de lo mismo. Y hay una tercera cuestión, si no tengo nada mal, me parece que es la tercera con respecto a lo que vos estás diciendo, y estas alianzas con el aparato jurídico, legal y el aparato represivo estatal, que el ejemplo de McKinnon y el lobby feminista que finalmente hizo esa alianza con Reagan sirve para orientarnos. Los grandes monopolios de la industria del sexo siguieron ahí, hasta el día de la fecha siguen ahí. Habrán visto que a Hugh Hefner no se le movió un pelo, no se le corrió un cachito la bata, no se le movió un milímetro la bata de Playboy, y sin embargo, vuelvo al tema de las prácticas. Había un montón de expresiones de género, de grupos subalternos, marginales, que se juntaban y se organizaban encontrándose en sex shops, encontrándose en tipo locutorios que en realidad no son locutorios, que son cogederos, que se encontraban también donde se vendían las pelis pornos y el material porno, y toda esa gente formaba una subcultura. Cuando Foucault escribe
en San Francisco un texto que se los recomiendo, que es una entrevista que se llama La amistad como modo de vida, él está pensando en todos esos grupos que se encuentran en esos lugares, que es lo mismo que dice Nestlé. Nestlé va a decir que el lugar donde ella se encuentra con las trabajadoras sexuales es el bar donde ella va a levantar. Como lesbiana va a levantar a unos bares, y en esos bares es donde se encuentra con las trabajadoras sexuales. Entonces, en parte, a Hugh Hefner lo dejaron tal cual ahí, porque eso es arte. ¿Lo entiendo? O sea, obvio, porque no se va a atacar a sí mismo el Estado, que es lo que plantea el otro texto. El Estado tiene unos límites formales, no se le puede pedir lo que no va a dar. O sea, esos son los límites formales. Y una cosa es operar dentro de esos límites formales para tratar de conseguir, no sé, un parche, una reforma, una situación no sé, más justa, etcétera, y otra cosa es querer que el Estado se autoataque. Y todas sabemos que la policía maneja la prostitución, maneja la trata y maneja las drogas. Todo el mundo lo sabe, o sea, es vox populi. ¿Qué le vamos a pedir? A la policía que controle eso. Lo que va a hacer la policía es básico. Va a sacarse, me van a matar diciendo estas cosas al aire. Bueno, lo que hace siempre la policía, ¿no? O sea, va a sacar de la calle, va a asesinar, lo que hizo en Mar del Plata, va a asesinar a todas las que no quieren transar, y después a las otras las va a tener traficadas. Digo, la whiskería que ahora está prohibida es la whiskería que una puede abrir, la que podríamos abrir nosotras. Digo, yo tengo una casa, podríamos abrir ahí una whiskería. La otra, la del mafioso, la que es del primo, del hermano, del comisario, eso sigue ahí, todo el mundo lo sabe, esa no la van a tocar. ¿Dónde fue que ahora, recientemente, alguien que me ayude no me acuerdo en qué provincia, que no había una chica de 13 años en un calabozo, en una comisaría? Bueno, en una provincia, en Rosario, bien. ¿Qué hace una chica de 13 años en una comisaría? A ver, 1 más 1 es 2. Primero, que no puede haber menores en celda. Número 1, no puede haber. Todas lo sabemos eso. Entonces, ¿qué hacía? Digo, no resiste ni el menor análisis. Bueno, ahí está. Esa es a la gente que se le está pidiendo que controle lo que esa gente produce. Entonces es como medio ridícula la operación, pero para lo que sí sirvió esos escuadrones antivicio, para lo que sirvió es para desmantelar, para producir una suerte de saneamiento, que fue una estrategia en conjunto, ¿no? Una especie de saneamiento de las prácticas sexuales que se convirtieron en subjetividad o que eran una subjetividad. Todas esas prácticas sexuales que no eran exactamente las correctas de acuerdo a la heterosexualidad como régimen político. Lo cual me recuerda algo que dice el texto, que yo no sé si lo captaron, que el texto va a decir que la primera violencia es el género, que el género es la violencia. ¿Y de dónde sale esa idea? ¿La entendieron? ¿Qué dice el texto al respecto? ¿Por qué el género es la violencia? ¿Y cómo lo relacionamos con esto? Bueno, va a tener que acelerar a mi cabeza. Sí, pero ¿qué quiere decir eso? Un poco que hemos hablado de la potencia, que es una máquina de captura, la información de política, por todas las cosas que hay ahí, por Vicky, por... Bien, expliquemos lo de Vitic. ¿Qué dice de Vitic? Sí, básicamente que ser asignado biopolíticamente a un género que anula un montón de otras posibilidades, por eso hay que salirse de mujer, varón y unas cosas hermosas que no sabría reproducir igual que ella. Claro, entonces, la idea es que hay un régimen político, lo que va a decir es esto, hay que dar medio como un rodeo para relacionarlo con el tema del trabajo sexual, ¿no? Hay un régimen político que Monique Wittig es una filósofa lesbo-feminista, también ha hecho muchas cosas, etcétera, pero básicamente es una colección de ensayos lesbo-feministas. Ella va a decir que la heterosexualidad no es ni una elección de objeto, ni un deseo, ni, bueno, que no es una cuestión natural, ni mucho menos, que lo que es la heterosexualidad es un régimen político que básicamente lo que hace es organizar un sexo y su otro, es decir, tiene varones y su otro, que somos las mujeres. Y ser mujer
no tiene que ver, mi lectura, que hay gente que no está de acuerdo con esta lectura de Vitti, y que ser mujer no tiene que ver con tener tal o cual corporalidad, sino con una manera de ser en el mundo, una forma de vida, en especial con relación a los varones, que justamente se relaciona con lo que está diciendo el texto. O sea, mujer es aquella que se prodiga por nada a cambio, de onda. Esa es una de las, justamente porque esa es la dependencia económica. Fíjense que el abolicionismo está tan confundido que le llama dependencia y explotación a lo que no lo es, justamente, porque no hay movimiento más de dependencia de un hombre que justamente no pedirle dinero a cambio por algo tan precioso y preciado como el sexo. Entonces, la heterosexualidad como régimen político hace muchas cosas, para decirlo así como brevemente, lo que hace es organizar, Vitti va a decir que organiza todos los asuntos humanos, conscientes o inconscientes, todos los asuntos humanos, conscientes e inconscientes. Yo le agregaría más, todos los asuntos humanos e inhumanos y no humanos, conscientes e inconscientes, materiales e inmateriales. Por ejemplo, ¿cómo se le dice? Yo tengo que comprar un enchufe, ¿no? Tengo que comprar un toma, pero no necesito el cosito que recibe, necesito el cosito que se mete. ¿Qué voy y pido en la ferretería? Pido un macho, muy bien. No pido un cosito que se mete, o sea, tendría que haber otra manera de decir, no sé cómo se le puede decir, pero se le dice macho. Voy, necesito arandela y tuerca, y te dice hembra o macho. Decís, bueno, no, yo necesito una arandela, no sé, necesito una tuerca. Bueno, no sé, voy, prendo el Animal Planet, me quiero relajar, y te empieza a hablar de la familia del castor. No, pero el castor no tiene familia, es un Disney. El castor no tiene familia, el castor llega a la primavera, y el castor se dedica a hacer un dique, y te prestas, y después viene la primavera, qué sé yo, no tiene familia. Bueno, me pongo a estudiar filología, y habla de la familia de palabras. ¿Cuándo la familia de palabras? Las palabras derivan una de otra, ¿cómo que tienen familia? Le ponen tío, padrino, hijo, no tienen familia las palabras, ¿se entiende? Entonces, en fin, pasen adelante. Se va organizando de esa manera. A eso le llama heterosexualidad como régimen político. ¿Bien? A ese tipo de organización entre las cuestiones es mucho más largo, pero para hacerlo brevemente, porque quiero que debatamos y que veamos el otro texto. La idea es entonces que esa organización, ¿no? Esa heterosexualidad que organiza todos los asuntos, lo que hace es crear una subjetividad, que la crea materialmente, la podemos ver en sus efectos, una subjetividad que es la subjetividad mujer, donde se supone que la libertad pasa por elegir libremente con quién tener sexo, como si eso no lo hiciera una trabajadora sexual, y no cobrar por ese servicio o por ese prodigarse. Eso forma parte de la heterosexualidad, como forma parte de sus cálculos, o sea, tiene cálculos la heterosexualidad como régimen político. Entonces, yendo un poquito más allá de lo que el texto dice, la heterosexualidad como régimen político no es tanto tal o cual práctica, sino una suerte de relación de obligatoriedad y dependencia con respecto a los varones. Que, si nos acordamos de lo que decía Georgina y las demás compañeras la semana pasada, verán que es exactamente opuesto de lo que tienen las trabajadoras sexuales. Justamente porque las trabajadoras sexuales son las que usualmente, no siempre, pero usualmente, desorganizan esta estructura porque no dan por sentado que el sexo es algo que se hace de manera gratuita como parte de esa relación obligatoria con los varones. O sea, que en realidad son las que son una de las corporalidades y de las subjetividades que desmantelan este aparato, donde hay una ecuación mujer-sexo gratis, por amor, con todas las otras características, o sea, todas las otras actividades que vienen asociadas. A mí me gustaría que lográramos llegar a un texto de Federici al respecto, de Silvia Federici, donde ella va a hablar de todas las actividades que se hacen por amor, como una es la sexualidad, que se ejerce por amor. Bueno, hasta ahí me parece que era este texto, el de Putas Enemigas de las Sonrisas, que les recuerdo, está online, junto con el libro entero que es Foucault para encapuchadas, por si alguien lo quiere descargar y ver todo.
¿Hay alguna cosa más que quieran comentar de este texto que les haya parecido bien, mal, les haya hecho ruido, etcétera? ¿Alguna otra cosa que les interesó? El título me pareció genial, de hecho por eso acabo de decir de las mujeres amigas de las amigas de los hombres que prestan gratis las prostitutas como trabajadoras sexuales como enemigas de las empresas, me pareció también muy interesante. Me pareció que tenía así como un significante poderoso. No sé si enemigas tampoco era, no sé exactamente qué quiso decir con ese título, por qué enemigas particularmente, pero no sé qué lo escribió. Yo tampoco. Bueno, entonces, vamos al otro texto. El otro texto es, me gustaría que volviéramos la semana que viene, además de ver el de Kessler, sobre este texto, porque me parece que Georgina va a poder también brindarnos más información al respecto. Es un texto antiguo, yo no sé, creo que es del 2008, no me acuerdo. Sí, ¿no? Es del 2008 de una colectiva que por suerte no existe más, que se llama Proyectil Fetal. Ahora que está tan de moda dejar de ver en las bolsas de basura, por suerte, espero que esta tendencia reemplace la del cartón en agua. Espero que sea la nueva corriente que se proponga y se venga a instalar y que esté aquí para quedarse. Entonces, bueno, Proyectil Fetal hacía este texto que se llama La Ley, Tu Ley. Yo quiero empezar por algo que no puedo probar, pero yo sigo con ideas conspiranoicas al respecto. Quizás alguien más avesada se tome el trabajo de presentar los datos. Yo voy a tirar la hipótesis conspiranoica, siempre viene un poco de conspiranoia en este mundo. Bueno, en Argentina hay ¿cuántas redes de trata de personas? 10, ¿cuántas? 12, vamos diciendo. La última nota que me acuerdo eran 10. Anoten, estas son las cosas que te voy a preguntar a Argentina. ¿Cuántas redes de trata? Lo que sí saben, hay 10, por lo menos hay 10, o sea, hay muchas, supuestamente. Bueno, también es Argentina el país del mundo con mayor índice de médicos per cápita. ¿Bien? Bueno, sabemos que la trata, antes de todo el lobby abolicionista, sabíamos que la trata tenía por lo menos 3 pilares. Trabajo sexual, que no era trabajo, sino trabajo sexual esclavo, trabajo esclavo en general, por ejemplo, trabajo textil, vieron que cada tanto aparece el taller textil que se prende fuego y no sé qué, y que había una familia ahí trabajando, bueno, ese tipo de trabajo. Y también tenemos tráfico de órganos. Bueno, excelente. Entonces, tanto el caso 1 como el caso 2, o sea, yo quiero poner una fábrica textil clandestina con trabajo esclavo, o yo quiero tener un par de chicas trabajando, quiero ser proxeneta, no hace falta gran cosa, hace falta tener una propiedad y transar con la policía para que no rompa las pelotas, y ya lo puse. Ahora, sacar un órgano no es algo tan fácil, no es algo que nosotras podamos hacer, no importa cuánto autogestión de la salud, cuántos fanzines de autogestión de la salud consigamos, sacarle un órgano a alguien y mantenerlo vivo para poder venderlo no es algo fácil hacerlo, tiene que hacer un médico. Bueno, bien, estos datos sí los sé, porque tengo una mamá que es evidente, desafortunadamente para mí. Solo alrededor del 30% de lo que expulsa la Universidad de Buenos Aires logra pasar el examen de residencia de los hospitales públicos para hacer carrera. Digo, el 70% de las otras personas que se quemó las pestañas estudiando no logra alcanzar las notas como para presentarse el examen, que después tampoco, hay que aprobarlo. Entonces tenemos una gran cantidad de mano de obra semi-desocupada. Imaginémonos que vos estudiaste para ser René Favaloro, porque todos los médicos pican ahí, pum, alto. Nadie quiere ser médico de colonia. O sea, nadie quiere hacer una revisación de la radiculosis de la colonia y revisarte los hongos. Uno no estudió 10 años en la UBA Medicina para para ser médico tercerizado de guardero de obra social privada que está 72 horas haciendo guardia. Nadie. Todo el mundo quiere hacer carrera académica, carrera afuera, escribir papers. Bueno, ¿de qué están trabajando todas estas personas? Alguien que me haga el informe. No hay ninguna feminista abolicionista que
que haya cruzado los brazos. Toda esa gente que está por ahí, que sabe efectivamente cómo sacar un órgano y mantenerlo vivo, ¿qué está haciendo? ¿Está trabajando en manejo remis? ¿Qué hace? ¿Le alcanza con la plata de la colonia? ¿Las colonias de Macri del verano? ¿Le alcanza esa plata? Bueno, en fin. Yo no sé tampoco qué está haciendo esa gente, pero me parece que ahí hay un dato a observar, porque una buena pata es justamente conseguir los órganos de las personas que, bueno, o las matamos, o se mueren, o casualidad en la ruta manejando, en fin, etcétera, y venderlos a otras personas, o por ejemplo de toda esa gente que nadie quiere, y que la podés comprar por chao chipalito en eBay, más o menos. Bueno, pero yo quería empezar por ahí, porque una de las cosas que nunca se habla y nunca se contempla es, bueno, ¿quién extrae los órganos de los cuerpos? Porque eso es personal especializado. En cambio, para tener una whiskería no necesito mucho personal especializado, no hace falta tanto para ponerla. Después sí, sabemos que para hacer el trabajo específico de trabajadora sexual sí es un trabajo calificado, yo llamaría de eso un trabajo calificado, pero para montar el lugar donde se ejerce, no. Bueno, entonces, por donde empieza el texto, uno de los lugares por donde este texto empieza por acá, por esta idea de la trata de personas, donde estamos olvidando, la trata de personas incluye muchas otras cosas que no son simplemente la explotación sexual involuntaria de personas traficadas sexualmente, y de las cuales nunca nadie habla. Eso por un lado. Por el otro, la idea de, o sea, una buena parte del abolicionismo va a decir que va a poner, entre esas, por ejemplo, McKinnon, va a marcar un punto o una objeción o va a observar la idea de consentimiento. Va a decir que, bueno, ¿cómo puede ser que se consienta la propia explotación? ¿No? O sea, va a enjuiciar esa cuestión de cómo se puede consentir, cómo alguien puede consentir su propia explotación. Y ahí hay varios puntos. O sea, el primer punto que está en el texto tiene que ver con la derogación de la minoridad de la mujer. Hasta 1926, la reforma de Vélez Sarsfield, las mujeres éramos menores de edad, legales. Como menores de edad, había una serie de cosas que no podíamos hacer. No podíamos votar, no podíamos tener propiedades, no disponíamos de... 1926, la reforma de Vélez Sarsfield. Con toda su buena leche, o sea, hay que desconfiar del bien. Cuando yo digo hay que desconfiar, dice, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. El movimiento abolicionista modifica, yo me voy a meter en un berenjenal porque todo esto lo toco de oído. Después la semana que viene va a volver Georgina hay una compañera que es abogada también, nos va a asesorar mejor. Pero la idea es la inversión de la carga de la prueba. O sea, lo que se anula es el indubio pro reo. El indubio pro reo, que no es moco de pavo. Los estados modernos son una gran cagada, como todo el mundo sabe, y no necesariamente es algo mejor que antes. Pero hay algo que si se va a ser todo aún peor. ¿Qué es esto? El indubio pro reo. El indubio pro reo quiere decir que ustedes me pueden acusar de cualquier cosa, pero lo van a tener que probar. ¿Se entiende? O sea, lo van a tener que probar. Ustedes pueden decir que yo les robé y van a tener, si la denuncia la hacen estatalmente, van a tener que presentar pruebas. Es así. ¿Se entiende? O sea, eso quiere decir que todas somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En los casos de trata, esto se anuló. Entonces, la mujer no tiene que probar que consintió. Lo cual, hoy sabemos, redundó en una serie de violencias institucionales. Porque vos vas y decís, no, pero yo estoy trabajando, yo trabajo acá, yo quiero trabajar de esto, viene la policía y revienta el lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy una señora vieja que alquila unas habitaciones donde hay una señora que ejercen los servicios sexuales. Entonces viene la policía, lo revienta, encuentra a 3, 4 trabajadoras que yo les alquilo una habitación de mi casa, como modo también yo de subsistir, y a mí, que alquilo mi casa, me acusan de proxenetas y dice que yo las traté, que están tratadas, esas mujeres están tratadas. Esas mujeres van y dicen, no, pero yo consentí. Yo le estoy pagando un alquiler por el uso de esa habitación a esta señora, que es una conocida, un contacto, lo que sea. Bueno, y nadie me va a escuchar porque en realidad no importa si yo consentí o no, porque está invertida la carga de la prueba. Es decir, yo que soy la señora que alquilo los cuartos, tengo que probar